Listo. Vamos a comenzar ahora sí la clase demostrativa. Cuénteme un asunto, si se ve bien. El taller se ve claramente. ¿Sí están ahí, chicos? Sí, sí se ve. Sí. La mesa nomás no se le ve bien. La mesa. La mesa. Entonces vamos a hacer un asunto, vamos a ponerle así. Ahí. Sí. Excelente. Listo. Bueno, se podría decir que este es un taller artesanal del área de tecnología de cereales. Justamente desde aquí es donde vamos a trabajar todos los diferentes productos que les comentaba de las prácticas que vamos a hacer de la tecnología de cereales. Todo lo que es productos de panadería vamos a trabajar desde aquí. Para que vayan viendo un poco de los aspectos o las cosas que vamos a utilizar. Si se preguntan, moldes para pan de Pascua. Bueno, creo que vaya a ser ahora también un poquito de para la casa un pan de cacho, pero realmente como práctica está puesto para el la próxima semana. Ya, tenemos aquí, desde aquí se me ve bien la parte cómo voy a practicar el tema del amasado. Sí, profe, sí se ve. Listo. Tenemos aquí 3 libras de harina. Pásame un poquito más de una cuchara de sal. ¿Cuánto tienes aquí de sal? Un poquito más porque más o menos por cada 2 libras, una cuchara de sal. Por cada 2 libras. Entonces eso como quien dice para formular y darles como quien dice porcentuado. Y vayan viendo cómo se utiliza cada uno de los ingredientes de manera porcentual. Entonces, ya, le voy a poner un poquito más de sal. Este pan justamente también es un poquito salado. Aunque vamos a utilizar después la mitad de harina para un pan y la mitad de harina para el otro. Listo. Les había dicho que más o menos va a utilizar 200 gramos de grasa entre margarina y manteca. No sé si en este caso me estás dando 200 gramos de margarina o de manteca. Todos. Mezclemos un poco. La otra vez que utilicé le mezclé un poco. Ya. Vamos a poner la otra parte de manteca, de margarina. Me gusta justamente utilizar esta imperial. Es un poco mejor para el tema de panadería. Tiene buen sabor. Y cuando hago masa de hojaldre, si no encuentro ¿cómo es? La hojaldrina, que es la específica para el tema de masa de hojaldre, que es una margarina un poco más refinada, un poco más especial o específica, se podría decir. Ahí utilizo la hojaldrina. Cuando sí la encuentro, porque hay un poco de panaderías o lugares que pueden, sí se puede encontrar, ahí ya tengo ya la hojaldrina. Ya la van a ver el rato que hagamos más hojaldre, que está también entre las prácticas de cada semana. Listo. Ya. Ahí tenemos la cantidad específica o esencial de grasa y demás componentes.
¿Esta agua que me diste aquí es tibia? No. Dame calentando, por favor. No, todo agua tibia. Todo agua tibia. Tibiecita nomás. Esta, podemos utilizar levadura en polvo o si es que compran levadura en bloque, ¿no? Cuando compran levadura en bloque, igual las cantidades específicas de la utilización de la levadura son las mismas. Listo, no sé, de los informes de las diferentes y de las prácticas, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta, algún asunto? ¿Está claro más o menos? Son 7 prácticas en las que van a trabajar. Y ahí sí les pido que prendan la cámara para poder trabajar las prácticas y ver cómo están haciendo cada una de ellas. Si bien es cierto, tal vez en su casa no tengan cómo trabajar un poco o el horno sea de diferentes, no sea diferente al que tengo aquí. Entonces ahí veremos cómo hacemos, porque el horno puede ser, si es convexo, trabaja uniformemente y calienta bien todo lo que es. Si el horno es de la casa o de la cocina, hay veces que de cierta manera trabaja suelo y después de un tiempo le podemos hacer trabajar en lo que es la parte del cielo. Entonces, listo. Eso más o menos se le pone de lo que es levadura. Estamos son un poco más de son 3 libras. Entonces le vamos a poner un poco más de levadura. Vamos a dejar caer un poquito más. Listo. Azúcar. Lisa, ¿en cuánto es ese poquito más que le puso? Más o menos utilizo 1 onza por libra de levadura. Ahorita dejé caer para que salgan casi 3 cucharas. Entonces, esa es la utilización de la levadura. Más o menos 1 cuchara por libra, se podría decir. Ahorita estoy con 3 libras, entonces 3 cucharas. Voy a utilizar azúcar, no mucho, porque es un pan de sal. Vayan viendo más o menos entre 4 a 5 cucharas igualmente. Listen, usted nos va a mandar escrito un archivo, no sé, de todo lo que, las cucharaditas, todo eso. Cada Ok. producto se les va a mandar, como quien dice, los ingredientes necesitados y el procedimiento. Una semana, qué sé Entonces yo, no el anotamos martes, lo que, el lunes o el entonces no martes ya anotamos, les hago llegar del próximo producto. ya no A anotamos la entonces próxima nada de lo que semana dice. usted nos envía los ingredientes para tener listo para la práctica. Lunes o martes, por el grupo de WhatsApp que voy a crear, se les está enviando cada semana la práctica. Los ingredientes y el Ya para procedimiento. tener los ingredientes. Ok. Los ingredientes y el procedimiento. Listo. Como uno de los objetivos es ver cómo actúa cada ingrediente, por eso es que justamente hoy vamos a trabajar justamente lo que es harina y agua. Por eso es que vamos a trabajar pan de agua. Nosotros vamos a ver cómo trabaja la grasa, por eso vamos a hacer el pan reventado y los cachos. Porque justamente gracias a la actuación de la manteca es que se hace el reventado y gracias a la actuación de la margarina es que se forman los cachos del croissant.
Aunque aquí en la casa me pidieron canchos hoy día, por eso es que de pronto voy a dividir la masa y una parte de ella va a ser cachos y la otra parte va a ser pan de agua. Normalmente lo que se hace o lo que yo hago es una masa base. Y esta de aquí, como le ven, es una masa base. Listen, Esta masa base nos ayuda a hacer diferentes tipos de panes con la misma masa, solo aumentando o cambiando uno o dos ingredientes. ¿Sí? Entonces, posiblemente la receta de la próxima clase sea la misma que de hoy. ¿Sí? La misma que de hoy, es más. Es la misma que de hoy. Solamente les voy a pedir para la masa de lo que es los cachos, 125 gramos más de margarina para hacerles el empaste. Y para la masa de lo que es los reventados, para reventar unos 50, 60 gramos más de manteca. Profe, en un horno normal, ¿a cuántos grados el pan revienta? 180 grados centígrados. Es decir, más bien ahorita estoy con mi ayudante y que me pide, ahorita le voy a pedir que me prenda el horno porque necesito tener un ambiente bastante caliente, bastante cálido. Dígame un poquito más de agua antes de ayudarme con eso. listen, ¿ya un horno de 220? Es luz. ¿Qué dices? A un horno de 220. 220 te refieres a los grados centígrados o a la forma de conexión. Conexiones. Sí, conexión, luz. 220 Porque voltios. mi horno es eléctrico, 220. Sí. Ah, ya. Listo. Y ahí, Igual, o sea, la temperatura a la que llegue supongo que es también 180 grados centígrados, 200 grados centígrados. Con esta es la que vamos a iniciar. bueno, ¿O a qué temperatura llega, Lady? déjeme ir a ver. Voy a ponerme lo último. Y antes más. Le vas a ir a ver. ¿Hasta dónde prende? Pero 180 grados es la temperatura con la que inician los precalentando el horno. Porque, como les digo, ya tiene que estar caliente cuando vayamos a hornear. También les voy a subir videos de cómo voy haciendo los productos en la plataforma virtual. Dicen, llega a 220. Llega hasta 223. 220. Hasta 220. Se ha ido a ver la Claro. temperatura del Buena tostador. temperatura. Bastante alta, eso Sí, sí. se hace rapidito. Bastante alta, pero se arranca con 180 y le dejamos subir hasta 190, 200. No más allá. Pero ahí sería menos tiempo. Ajá, porque se hace rapidito aquí. Ahí sería menos tiempo y más A ver. cuidado. Ahí. Aquí, por ejemplo, ya he tenido prendido. Y ya se me escapó un poco el gas. Verán, Dicen, ustedes el pan, cuando apenas lo ingresan, no pueden verlo porque está continuamente leudando. Entonces, si la temperatura, ¿cómo pueden medir la temperatura? En buena hora el tuyo tiene un marcador, como quien dice, de la temperatura. En mi caso, yo la temperatura me llevo solamente por la mano del horno. Pero, profe, en este caso una pregunta. ¿A cuántos grados tendría que leudar el pan perfectamente? ¿En cuánto tiempo sería? Para leudar, como estamos a temperatura ambiente, más o menos está a unos 60 grados, 70 grados la temperatura, 60 grados la temperatura ambiente. A veces en ciertas panaderías hay un leudador
automático que es casi como un horno. En otras panaderías simplemente este aspecto hacen, ¿cómo es? Lo hacen por... Mamá, ayúdale a prender el horno porque no está pudiendo hacerlo. Profe, en este caso, porque, digamos, para leudar, yo creería que serían 37 grados por el hecho de la cámara. Le ayuda a una fermentación y más o menos en, ¿cuánto serían? Unos 30 minutos, dependiendo de la capacidad o la cantidad de masa que tengamos, ya crecería. A ver, no te entendí bien la pregunta. O sea, ¿a qué temperatura sería óptimo para que leude? O sea, fuera de, si nosotros le dejamos en el horno, ¿a cuántos grados tendría que estar solo para que leude? Es como decir, usted ahorita enciende el horno y lo apaga y lo dejas durante cierto tiempo. A ver hasta qué temperatura alcanzaría. Porque Verás, yo, en algún momento sí lo hacía. mi horno no es eléctrico como el de Lady, ¿ya? El de Lady, cuando son eléctricos, tú puedes ponerle la temperatura exacta. Yo aquí le mido de acuerdo al calor del ambiente o de acuerdo a la mano. Ya el rato que le puedan prender aquí mis ayudantes, les voy a comentar un poco más de la temperatura. O sea, pero la temperatura con la que se maneja en un inicio para la panadería es 180 grados centígrados. Claro, porque como antes igual 180. trabajaba algo así en un supermercado, pero al pan lo dejaba, en el horno lo dejaba, pero caliente, y luego lo encendía. O sea, la verdad nunca presté bastante atención, por eso le pregunto. Porque esa técnica, no sé si son técnicas diferentes o cómo, sí. A ver, como les digo, o sea, hay hornos convexos. ¿Cómo es la convección de un horno? Me refiero a que el horno, ¿cómo es? Quema uniformemente. Normalmente lo que es los hornos de lo que es las casas, de lo que es de cocina, no son convexos. Suelen quemar primero arriba, luego abajo o viceversa. El horno que tengo yo aquí, este sí es convexo, este sí quema uniformemente la temperatura. Entonces, de eso depende. Pero normalmente yo, en mi técnica, lo que hago es prenderle a... No hasta 180, porque más o menos cuando se le prende, la temperatura va cogiendo, como quien dice, ¿no? Se le prende la llama, es un horno de gas. Entonces, como que arranca como que en 150 y va cogiendo poco a poco, casi sube hasta los 200. De agua para las 3 libras parece que necesite casi cerca de 1 litro. Yo normalmente lo que utilizo, lo que es agua, es más o menos 500, 600 mililitros por cada 2 libras. Entonces ahí tienen que tener una especie de proporción. Al igual que los otros ingredientes, una especie de proporción. Dame poniendo un poquito más de agua y ya es de tibia. Van viendo cómo se va amasando y cómo se va poniendo uniforme esta misma harina, esta misma agua, esta misma masa. Entonces así la vamos trabajando. Hay algunas técnicas de amasado. La normal que utilizo yo es como que fuéramos, como que estuviéramos lavando la ropa, diría yo. Y vamos batiendo y vamos unificando poco a poco los ingredientes.
Préstame el agua. Listo, pégale un poquito. Pégale un poquito. A veces se suele poner, a ver, el agua, si bien es cierto, se utiliza en esa proporción que les digo, pero sí suele variar. Sí suele variar. ¿Por qué razón? Una de las razones, la humedad que tiene en un principio la harina. Suele ser que algunas harinas tienen otro, como son de diferentes marcas que les vamos a utilizar, unas tienen mayor porcentaje de humedad que otras. Pasa un poquito más. La otra razón es porque la mano del panadero no es un poco seca o es un poco aguada, y eso sí suele pasar. No todos tenemos la misma mano para trabajar la harina. Algunos van a tener una mano distinta, más trabajable, más seca, se podría decir así, y otros van a tener una mano más aguada. Sí suele pasar eso. Listen, ¿y el agua tiene que ser hervida o solo fría. calientita? Tibia. Tibia No porque tiene que llegar a estamos ebullición. utilizando un leudante biológico, en este caso la levadura, que es parte de los microorganismos termófilos. Es decir, se desarrolla mejor con una temperatura un poco más cálida, mayor a la del medio ambiente, es decir, la temperatura tibia. Entonces trabajamos con agua tibia. Pasan un poquito más. Normalmente, ahí van a darse cuenta, la masa que es para, ¿cómo es? Para el hojaldre, es más seca y es más dura, más o menos el estado que está ahorita. Pero en cambio, para pan, que es lo que vamos a trabajar continuamente, es un poquito más suave, por eso yo le aumento agua. Más que nada, justamente ahorita que estamos viendo dos ingredientes específicos. En esta primera práctica demostrativa, estamos viendo el actuar de dos ingredientes específicos. El agua y la harina. Y justamente, como es pan de agua, yo le voy a hacer que le aumente un poquito más de agua, porque ahorita ya está trabajable ya la harina. Ya la masa ya está, como quien dice, casi en su óptimo. ¿Por qué? Porque yo ya puedo recoger todos los ingredientes que están a mi alrededor. O sea, yo ya puedo manipular y está homogénea, como quien dice la masa. Pero cuando yo no puedo todavía manipular, no está homogénea, falta todavía más trabajo. Pero como les digo, la masa para pan es más suave. La masa para hojaldre es más dura. Regala un poquito de agua. Igual este pan es de agua, así que no importa, le vamos a poner un poquito más de agua. Poquito nomás. Esto suelo hacer. Esta es la técnica que utilizo yo para amasar. Así se va suavizando un poco más. Como ven, voy incorporando, se va haciendo más manejable, más chévere, más completa, más compacta. Es homogénea. Listo, más o menos por ahí está. Aquí está un poco dura todavía. Préstame más agua. Más agua, más agua. Ahí nomás.
Listo. Ahí está más. Sí. Ya poco a poco ustedes en cada una de las prácticas y cómo vayamos haciendo y cómo vayamos trabajando con los productos, van a irse dando cuenta de cómo actúa la harina, cómo actúa la masa, cómo esta se vuelve más suave, cuáles son las texturas, cuándo ya está lista, cuándo no está lista, qué es lo que falta, qué ingredientes le agregamos. Pues como les digo, más que yo darles la receta, es mejor que aprendan cómo sirve cada ingrediente y en qué proporciones se pone, para que ustedes puedan formular nuevos productos, para que ustedes puedan hacer nuevos productos a partir de sus conocimientos de la industria harinera y de panadería. Entonces, más que decirles las proporciones y los temas exactos, es mejor conocer cada ingrediente, cómo funciona y cómo formularlo. Ahí está bonito. Ahí está chévere, está trabajable. Sí, está un poquito más suave. Voy a poner un poquito de grasa. Se suele hacer esto. ¿De qué? Pone un poquito de grasa debajo. Se le puñetea, como quien dice, una vez más. Se mueve por aquí para que se suavice un poco más. Como este es pan de agua, si le agrego más agua, más crocante, más bonito, más chévere, más este se pone. Listo. La masa que está aquí se le cubre con una telita y se le deja al lado. ¿Por qué la telita o por qué un plástico si es que tienen? Para que se vaya, como quien dice, creciendo, le estamos abrigando ahorita la masa. Listo. A ver, más o menos, no sé si se alcanza a ver la llama, porque ustedes tenían la consulta del tema de la Ah, temperatura. este yo quiero. Es más Esta es largo. la llama Este me con la que gusta. arranco. No sé si se alcanza a ver. A trabajar. No está en el bolso. Y mi temperatura, El tuyo, pues. les decía, yo les mido con la mano. Ahorita el horno está abajo. ¿Por qué razón? Porque yo, aunque ya soy un poco rústico, se puede decir que ya mi mano ya está acostumbrada, pero la puedo aguantar tranquilamente, como ven. O sea, yo meto la mano en esta caldera y no me calienta mucho. Entonces, eso quiere decir que está abajo. Yo entonces ahí, para aumentar, para ir creciendo, yo le pongo acá. Y miren ahí. Ahí en cambio le subí demasiado la caldera. Yo diría que ahí podría tener que le puse en un poco más grados. Normalmente estos hornos donde más calientan es en el último quemador y en el primer quemador. Y bueno, ahorita sí sigue bajo, pero comúnmente va pasando el tiempo, se va calentando este horno y se va calentando el ambiente. Eso es. Vamos a hacer dos procesos con una parte de la masa
el pan de agua y con la otra parte de la masa, cachos que me pidieron acá. Y creo que va a tener que guardar en la refri o que es la manteca. Listo. No sé si tienen más consultas, más preguntas. No pude pasar bien el tema de la harina, de la calidad, y ni tampoco la otra por los temas técnicos. Entonces yo voy a subir a la plataforma virtual tanto las diapositivas como los documentos de la calidad de la harina y otro más que tenía por mostrarles, que justamente también era para que vean cuál es la fuerza, que más o menos es 500 en el farinógrafo, que es lo que se mide para saber la calidad. Entonces hay un documento que más o menos analiza las calidades, que se puede decir, distingue entre el uno y el otro de lo que es para hacer el pan. Entonces ahí pueden ver un poco más sobre el tema de la calidad. Y en la plataforma virtual, los otros semanas van a ir subiendo los informes, pero en esta semana que es práctica demostrativa, más bien van a subir sobre la masa madre, que es, bueno, no es como la masa base. La diferencia es que esta es fermentada, pero es una masa también que ayuda a que con otras masas se haga también en los productos de pan. O sea, los productos de pan, como ven, van a ver casi siempre va a ser la misma receta y solamente cambiamos un poco de cosas. Y entre esas es uno o dos ingredientes. Y ahí van a ver que cada ingrediente van a tener distintos accionares o distintos funcionamientos. Vamos a hablar cerca de más o menos una media hora. Más o menos una media hora. Por eso es que en el intermedio mejor pregunten algún asunto, algún aspecto, alguna otra cosa que se les ocurra. ¿Cómo podemos ver la masa cuando ya más o menos está? Suele crecer casi al doble, ¿no? Casi al doble de lo que está ahorita más o menos la masa. A ver, Inge, una pregunta. dígame. Todas estas prácticas van a ser hechas en horno, ¿cierto? Sí, básicamente menos la de maíz. Vamos a trabajar 3 productos con maíz. Y los que no tenemos horno, ¿qué hacemos? ¿O cómo hacemos? A ver, vamos a ver cómo es ese asunto. Verán. La de maíz, podemos trabajar lo que es tacos, tortillas de tiesto y doritos. Los doritos son fritos. Los tacos son... Bueno, más bien los doritos son fritos. El tiesto... Bueno, en vez de tiesto pueden cocinar a la plancha. ¿Qué es tiesto, dicen? ¿Qué dime? ¿Qué es tiesto? Tiesto es tradicional es como la Es cocina una paila de leña. barro. Es como una paila de Como el barro. barro, como una paila. Se consigue, es tradicional, se consigue creo que en la Tacunga, me parece, o en Guaranda. O sea, como una cerámica. Sí, Aquí venden sí, como una la cerámica. papaya de las
Ya, Las de gracias. Tiesco. Las de A ver, entonces, ¿qué podemos utilizar? Claro que ¿cuál va a ser la diferencia? O sea, ¿no tienes ningún tipo de horno, Pedro, o tienes un horno casero? No tengo ningún tipo de horno. Chut, ya, ahí sí está complejo. Bueno, la masa hojaldre no, posiblemente no sea procesada en el caso de ese. Solo vamos a hacer como la masa. ¿Por qué razón? Bueno, sí, puede que yo haga algunos productos, pero la masa de hojaldre en ese instante no se utiliza. Ella reposa 4 horas para poder ser utilizado. Entonces, en ese aspecto no tenemos problema, y con los tacos Doritos tampoco tenemos problema porque tienes donde freír, tienes donde calentar en todo caso. Eso sí. ¿Hay la posibilidad de que alguien de tu familia te preste algún horno? Para las prácticas. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, pero ahí en ese caso tendría que ser la masa aquí o haría abajo en las prácticas. ¿Cómo? A ver, en ese caso, o sea, harías la masa aquí, en tu casa. Como que dice, se pueden congelar los productos, ¿sí? Se pueden utilizar congelados, los puedes guardar antes de que se leude. No antes de leudar la masa como tal, sino antes de leudar los panes como tal. Esos los puedes congelar y guardar para hornear en otro lado. Esas podrían ser las opciones, aunque verás, vamos a hacer fideo, pasta de fideo. La pasta de fideo no necesariamente la vas a llevar a cocinar al horno. Esa podemos hacer unas lasañas y se les cocina también en horno, o se les puede cocinar en agua caliente o al vapor. Hay unos tipos de muffines, creo que se llaman, o dufines, creo que no sé si la han visto en el Kung Fu Panda, o en las cocinas lo que es coreana. Entonces esos se cocinan al vapor, son especies como empanadas, pero se hace también con la misma harina, con la misma pasta de fideo. Dicen una pregunta. Dime. Ya, usted está hablando de, bueno, de todo, de los panes y, bueno, un montón de cosas que está diciendo. Ahora, digamos, bueno, tal vez en la industria, en el pan, o sea, obviamente, bueno, eso se hace diario, ¿no? O sea, como que no se ocuparía ningún químico, ni conservante, ni nada. Ya, en el tema de las pastas que usted dice, obviamente si vamos a realizar una pasta, obviamente para coger y cocinar, o sea, comernos en ese momento, o sea, obviamente tampoco creo que usemos ningún conservante ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea, es como hacer una pasta como para comernos en ese instante. Yo, o sea, lo que yo le entiendo a usted. Ahora, eh, ¿qué diferencia tiene la pasta que nosotros vamos a hacer con usted a la pasta la cual venden en el supermercado? Porque obviamente en la pasta que venden en el supermercado, esa es una pasta que viene a veces como hecho una sola, o sea, como envuelto ya, y viene ya dura. Me imagino que para que tenga el tiempo de duración y de conservación, deben usar algún tipo de conservante o deben poner Por eso alguna les cosa. pedí para que prueben el tema del sorbato de potasio o el Ya, mejorador Levapan. Vamos a trabajar en la medida de lo posible, si es que se puede conseguir o no, con algunos aditivos que nos ayudan a mejorar lo que dicen las industrias harineras, o, o a trabajar este tema de conservación. Pero eso ya dice, como les digo, en la medida de que ustedes lo puedan conseguir o no. Con todo, yo les he de dejar, así como estos documentos de la calidad de la harina, unas guías prácticas del uso de aditivos y preservantes. También vamos a trabajar con normativa INE
Entonces, ahí también tenemos los conceptos, los usos de los aditivos y conservantes. Es cierto también en lo que es los informes de las prácticas, dentro del formato también va a estar que hagan nombre, como que dice, a la normativa INEN que concede al producto que estamos trabajando. Por así decirles, ¿cuál es la norma de galletas? ¿Cuál es la norma para panes? Sí, ¿cuál es la norma para maíces precocidos? Entonces, todo eso va a estar dentro de la consulta que tienen que entregar en sus informes. Ojo, los informes no más allá de 10 hojas. No más allá de 10 páginas. Que tienen menos también. O sea, que sean bien concisos. Que sean bien concisos. ¿Y qué es lo que deben contener? Objetivos, la teoría, el procedimiento, un diagrama de flujo, de cómo se hace el producto. Si es que les pongo preguntas o consultas, le aumentan. Pero básicamente eso, no muchas páginas. Que sean concretos. Y usen bibliografía. Y estén bien citados. Estamos con poco gas. ¿O es mi idea? Ahí está. ¿Qué le dieron eso con mamá? Lo he dicho varias veces, pero no me quiere cambiar de válvula. No, sí tengo que cambiar de válvula, lo he dicho varias veces y no quiere. Esta está, no sé qué tal está esta. Aquí tenemos algunas. Esta es la más. Esta aquí creo que es la más. No sé si. Ah, no, ya estoy. Yo creo que se dañó ya. Ah, no, entonces. O sea que voy a ver si es que le probamos para otro. Ahí está, vale. Entonces, en el caso de que no puedan hornear, le trabajamos al producto, le ponemos algún conservante y le hornean después. Esa podría ser también la opción en cuanto a los productos que son horneados. Y obviamente, claro, es muy diferente el producto fresco que se trabaja y que se hornea directamente, como son los que estamos trabajando, al producto como el que dice que se lleva de conserva y que se utiliza para que ustedes compran normalmente en la industria. Pero entre los conservantes y aditivos se les dará en la práctica cuáles se van a utilizar o cuáles son buenos. Veamos cuál de las dos válvulas puede servir para cambiar. O esta también. La doloridad. ¿Qué tiempo ha pasado? Más o menos a qué horas terminé, no recuerdo bien. A las 4:08. ¿En cuánto? En 15 minutos me dice mi asistente. Ah, no, sí, a las 4. Carlos, Sí, ¿me preguntaste algo? no. Le decía que le respondía de lo que preguntó, que antes de las 4 terminó de hacer el edad.
Como ven, incluso sí ya está creciendo ya. Ya está creciendo bastante. No sabes por dónde anda mi celular. Ahí. Acaso es que los diferentes grupos donde se utilizaron las cosas. Se arreglaron. El ambiente que estamos al momento se está, como quien dice, cada vez aumentando un poco el calor. Entonces, primero eso está ayudando a que crezca y que vaya logrando la masa. Y segundo, esto ya se va uniformizando y ahí sí podemos nosotros trabajar un poco mejor el horno. Ya incluso ahorita, no como anteriormente, abrí el horno, ya no puedo aguantar como antes aguantaba. Mire, ahorita ya está bastante caliente. Ahorita yo si meto la mano ya puedo aguantar, pero ya no tanto como antes. Entonces ya comienza a aumentar la temperatura, entonces ya comienzo a utilizar algún aspecto. Regálame algo para hornear. Una toalla. A ver, ¿qué más? Pásame la vida. Te golpeaste. Yo quería averiguar una cosa. ¿Cómo puedo hacer que mi pantalla sea la principal y yo? O sea, que yo me proyecte a mí mismo. No sé. No, esa no es.
¿Cómo podría ser que aquí creo que no? No sé. Tratarás de ver eso en el instructivo de Zoom. ¿Cómo podría ser para que mi pantalla sea más grande? Es lo que siempre he querido ver. No, eso es para crear los grupos de trabajo. ¿Qué cosa? A otro caso, yo también sí les ponía la opción, pero bueno, como estamos ahorita confinados, ya no sirve esa opción. Entonces sí son de Quito, pero ya ahorita con el confinamiento ya no sirve esa opción. Que esa opción podría haber sido de pronto un poco útil. Ya casi está, ya casi está. Como pueden ver, incluso ya casi está la esta. Entonces yo como quiero que vean que cómo casi que es incluso cómo se hornean, vamos a trabajar, vamos a ya utilizarle, porque posiblemente no alcancen a ver hornear si es que le seguimos dejándolo dar. Entonces, voy a coger y dividirle la masa en dos. ¿Ya? Ya. Un poquito más para este lado, porque como que no está tan uniforme mi división. Ya. Esta masa de aquí, vamos a hacer el pan de agua. Y esta masa de aquí, el pedido que han hecho en la familia. Listo. La masa a medida de lo que leuda se va volviendo incluso más suave, ¿no? Entonces, ahorita lo primero que vamos a hacer es ver cuántas porciones nos trae de pan. Más o menos de 2 a 3 onzas, ustedes hacen las bolas, que más o menos son una manito, como le ven ahí. Y se dice que la cantidad más o menos es de 3 libras, 30 panes. Podría decir así.
Obviamente, como es más o menos la mitad, sería por lo menos más de 10 panes. Y puede ser que de pronto mis porciones estén muy grandes, por eso tal vez salga menos. Ahí bueno, bajamos un poquito. Si están algo. Por aquí. Aquí. Aquí, que se... Aquí, aquí. 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 Me salieron 12 porciones. Posiblemente está un poquito menos de la mitad. Hay mayor cantidad en el otro lado. Ya, vamos a dejar cubiertos aquí para que se vayan leudando. Estas van a ser las porciones del pan diario. Y este va a ser la porción para que vas a ver para el otro tipo de pan. Como lo importante es que se hagan ustedes, entonces por eso es que en todo caso se va a repetir el tema de la masa base en la primera práctica. Harina. ¿Tienes harina? Cierra la puerta. Ayúdame con harina. O solo ahí este de aquí. Ya se acabaron los otros. Ya, solo ahí es Entonces. Pensé que había más harina en los otros lados. Se nos ha acabado. Solamente hemos estado con este. ¿Qué haces? No hagas eso. Esas pruebas cuando no estemos en clases. Listo. No hagan eso, te digo. En otro instante. Por favor. No juegues ahorita. Lo que estoy haciendo al momento es una técnica de empastado que se utiliza para los cachos y también para la masa de hojaldre, ¿no? Es una técnica de empastado. ¿Qué es lo que se hace? Se extiende la masa y se agrega cantidades en este caso, de margarina imperial mismo. En el caso de la masa hojaldre, sí vamos a hacer bueno, yo sí, porque puedo conseguir la hojaldrina, en el caso suyo, con la misma margarina imperial. ¿Cómo se hace el empaste? Alrededor de la masa que están viendo,
se pone margarina. La masa hojaldre, si no la conocen, es la masa de las 1000 hojas, empanadas, entre otros productos también que bocaditos, ¿sí? Churros, bolovanes, pañuelos, orejas. Esos son los ingredientes, los productos que más o menos se puede hacer con la masa hojaldre. El proceso es medio parecido. Se utiliza más margarina y específicamente es que se puede conseguir la hojaldrina. ¿Qué es lo que se hace después del empaste? Se le recubre de esta manera. Se le vuelve a estirar y le dejamos aquí esperando mientras hacemos los otros panes. Voy a hacer al momento lo que se llama como una vuelta doble. Y luego les indico la vuelta simple. Una vuelta doble son 2 capas, una vuelta simple, una sola capa. Entonces así, hasta aquí, 2 capas. Bien. 2 capas. Esa le dejo esperar y trabajo los pancitos que voy a hacer de agua. Como estamos trabajando masa base, es una masa manejable y demás. Van a ver la diferencia o el actuar del pan o en la harina y del agua. Cuando yo les vaya a meter al horno, no voy a barnizar, como normalmente se hace, o dorar. Se pone huevito para que, eso le llamo barnizar yo. Se pone huevito para que quede, como quien dice, doradito. Yo más bien lo que voy a hacer es ponerle agua y harina, porque es pan de agua. Entonces ahí es que va a entregar la crocancia del aspecto. Este es para un tipo, como quien dice, gusano, el que voy a trabajar. Esa es la forma del pan tipo gusano. Y ese es el que le vamos a... También en el pan de agua, más de ahí el pan de rosas, ¿no? Pero yo sé trabajar aquí el pan tipo gusano que sale mucho más sabroso, se podría decir, en cuanto a lo que es el pan de agua. Te hago unas 3 o 4 aperturas con el cuchillo y le enrollo. Este es más o menos del pan gusano. Ya, listo.
Listo. Estos panes los pongo a ludar. Pongo a engrandecer. Hacen bastante más grandecitos. Y antes de meter al horno, como les decía, la característica especial, ahí vemos y aplicamos, como quien dice, harina y agua en lugar de la que es el huevito, que es para barnizar. Mejor prestando una lata grande solamente para que vayan todos en la misma. Estas latas que tengo acá son de acero quirúrgico, inoxidable. Procuramos mantener la inocuidad del producto. Entonces trabajamos con estas latas. Ahorita no les voy a crezcan un poquito y les barnizamos. O más bien les ponemos agua y harina. Que crezcan un poquito. Ya, hasta eso, vuelvo, cojo la otra masa y vamos a terminar el producto para los croissants o los cachos. Con una vuelta simple. Como por esa misma razón que a veces se utiliza masas bases, también es que vamos a poder hacer 2 o 3 productos por clase. ¿Okay? Y como quien dice, va a ser más práctica que empírica. En todo caso, todo lo que es teórico, todo lo que es los aspectos veritivos de normativa y demás, eso se subirá a la plataforma en guías prácticas. Esta es una vuelta simple, 3 capas. ¿Sí? Sí, 3 capas, 1, 2, 3. Esa es una vuelta simple. Esa es la diferencia entre la vuelta doble y la vuelta simple. ¿Listo? Ya, lo único que falta es hornear. Vamos a esperar unos minutos para antes de hacer el asunto de barnizar con agua y harina. Si tienen alguna consulta, aprovecho. Pongamos no, es que vamos a utilizar todavía para guardar como que dice. ¿Qué horas? ¿Tienen la hora, chicos? Las 4:40, Las 4:40. Ya. Posiblemente, como es cierto que el horario está hasta las 5, pero posiblemente por las prácticas nos vayamos algunas veces hasta las 6, ¿no? Igual yo creo que como con lo que se trabajó hasta los otros semestres, casi hasta las 6, ya están más o menos acostumbrados a ese horario, ¿no?
Listo. Por el tiempo, vamos a hacer un asunto de barnizar y vamos a dejar para que leude de una manera que yo conozco. A veces con eso se suele apresurar un poco. Damos la temperatura también del horno como está. Ya está más o menos en su punto. Ahora sí yo meto la mano y apenas puedo aguantar 10 segundos. Ahí es cuando la temperatura ya está. Ahí es cuando la temperatura ya está. Antes yo no podía, antes sí podía aguantar más de 10 segundos porque no estaba tan caliente como ahorita ya está. Pues ahí es cuando la temperatura del horno ya está tomando la fuerza que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Préstame nomás la brocha. Vamos a agregarle agüita al pan en lugar de agregar, como es, huevo. Y eso, el rato que está en el horno, es lo que le hace crecer, le hace crocante, le hace diferente al pan de agua. Como ven, es más económico, es menos graso y justamente por esto que hace... Espera, comienza desde acá. ¿Ya? Listo. Le falta harina por aquí. No esté entrando y saliendo, por favor. Ya. Como les decía, voy a apresurar un poquito el tema del leude y le voy a dejar más o menos unos 2 que 3 minutos con la puerta abierta para que puedan apresurar un poco ese asunto y puedan alcanzar a ver cómo se hornea o cómo queda el pan al final. Entonces contaremos un minutito ahí y ya le cierro. Tienes el reloj ahí, veamos cuánto tiempo pasó. Si pasó realmente un minuto.
A ver. Listo, le cierro y dejamos hornear. Ahora vamos a hacer con esta otra masa el otro producto que pidieron acá. En lugar de esto, yo creo que en tu cuarto hay huevito. Quédate nomás, no hay cómo. Quédate nomás, no hay cómo. Ya subió duro. ¿Qué quieres hacer? Ya subió duro, quédate nomás. Es que ya no hay. Ya no importa, ya se barniza. Quédate nomás, quédate nomás. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Voy a estirar la parte que se hizo para cachos. Entonces vamos a hacer los cachos con estos. ¿Tiene huevo o no? Ya nada, ya. Ya nada. Ya no. Ya no. Ya no hay huevo. Sí, nadie puede salir. En casa estamos. Confinados. Está muy caliente también aquí. Y es que con la cancha de ¿Encontraste? Bueno, ahorita lo que estoy haciendo simplemente es estirar la masa que le vamos a utilizar o que le vamos a porcionar para hacer unos cachitos. Cuando una vez que entran los panes al horno no se los revisa, sino hasta más de unos 5, 6, 7, incluso casi 10 minutos mejor. Porque están creciendo y si es que por un si acaso se les ocurre abrir, se baja. Entonces, mejor es esperar. Ahorita están horneándose bien. La temperatura del horno está la adecuada. Listo. Entonces divido más o menos la mitad. Y les hago en triangulitos. Esos triangulitos, cada triángulo es un cachito. Y esa cosita plantea. Esa cosita plantea. La puedo poner así, pero no ahorita tengo que poner la corbata. Esta está vieja, hijo. Ahora no se nota. La cámara. Regálame la lata cualquiera.
Este es el cachito. Otra vez. Otro cachito. Esta es mi forma de hacerlo. Bueno, puede haber otras, o pueden, como quien dice, tirarle la punta con el bolillo y enrollar. Ya tenemos el cachito. Igualmente, así mismo salió cerca de 12 cachitos. Entonces, estirarle como quien dice que quede un lado más grande que el otro. Listo. Ver. Ya. Lo vemos y el otro. ¿A qué hora me metí? Casi 4:50, ¿no? Sí. Vamos a la mano. Listo. Ahí tenemos. Más o menos, entonces me dices 8 minutos. Ya serán 10 para comenzar a revisar. Listo. ¿Tienen alguna consulta? A ver, ahorita puedo revisar. Están grandotes, están creciendo todavía.
¿Con verde del tuyo o no? ¿Es bien con verde del tuyo? No, no. Fernando. Sí. Pero está donde la tacha. Aquí. A ver. ¿Qué me puse que dónde es? Me dijiste que ya le hiciste con. Ya. Los otros, los cachos, los voy a pasar para barnizar con un abrilantador de huevito. Ah, por cierto, la otra masa base sí se va a hacer con huevo. Esta no se hizo porque es masa de pan de agua. Pero la otra masa base que les dar la receta en 3 semanas, los ingredientes, esa sí va con un huevo. Listo. ¿Ya? Voy a listo. Veamos si es que hay que dar la vuelta y cómo están los panes. ¿Vale? Miren, justamente tienen la crocancia, el aspecto y la forma de un pan de agua. Y acá sí están. Y acá sí están. ¿Sí? Entonces, justamente la característica principal de este pan o de este producto se da por utilizar la harina
y el agua en una mayor cantidad y también como barnizante, porque justamente el rato que está horneando, esa esa hidratación del agua le da otra forma, se podría decir. Le da esa textura, justamente. Bueno, hay que trabajar un poco de inocuidad y cuidar. Y para no estar, como quien dice, limpiando y después, mejor ahorita, de una vez. Apenas termino, limpio la mesa, paso y queda mi mesa también limpia y manejable para otro producto, como esta también es de acero inoxidable, también aguanta más o menos ahí la mesa. Para que vean el hornear, o sea, alcancen a ver el hornear. Como quien dice, de ambos productos voy a meter también los cambios. Así mismo, igual, para apresurar el leude, porque si se llevan un poco más, crecen un poco más antes de meter, se les hace esta práctica de que me cuento un minuto. Y ya casi estaban los. Ya están, es más, los panes de agua. No, ya casi. Ya están ya. Ya están ya. Eso es, chicos. Listo. Ahí salieron los panes de agua. Doraditos. Completitos. Esa es la textura. Ese es más o menos como se hace la práctica los panes de agua. Si tienen alguna consulta, me hacen llegar. ¿Qué les parece? Bueno, todavía no le puedo coger porque están hirviendo, pero más o menos este es el pan. Ahora right. Que se enfríen un poquito. Este punto ya voy a cerrar para que quede esto. Bueno, como la clase de ahora era justo hasta más bien hasta ver el pan de agua, si desean esperar unos 20 minutos hasta ver cómo va el otro pan, se pueden quedar. Pero si es que hasta aquí nomás tiene alguna otra cosa que hacer, justamente hasta aquí nomás va la clase. Porque era justamente del pan de agua. Esta es la textura. Este es el pan como va. Que se enfríe un poquito, lo va a abrir para que lo puedan ver. Pero como les digo, ya eso ya depende también si ustedes desean quedarse.
Una consulta, Inge. Cuéntame, ¿alguna pregunta? Sí, sobre el tema del foro, en lo que es respecto con lo que vamos a consultar en el tema de la masa madre. No sé si solamente es una Solo volumen. consulta que se refiere a lo que nos está pidiendo o cómo le hacemos. Ah, Debido a es que una consulta, les estoy pidiendo que suban al foro consultas, opiniones, conversaciones, temas adjuntos a lo que es la masa la masa madre y sus aplicaciones. Todos estos comentarios y participaciones en el foro con bibliografía pueden hacerlo hasta el próximo sábado. De sábado a sábado las tareas y los informes que les pongo. Listen, disculpe la pregunta. Con respecto al pan, después de unas horas el pan va a seguir así suavecito como panadería o nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el primer semestre, que se puso duro. A ver, el horno que sea aquí en el instituto un poco complejo, yo no me acostumbro todavía a utilizarlo. No, o sea, realmente aquí aquí normalmente siempre me sale mucho más rico, mucho más estable, se podría decir, la masa, el pan. Entonces, porque aquí ya se trabaja un poco más, con más continuidad, se puede decir, y experiencia. Incluso ahorita aquí ya está frío, lo pueden ver. No sé si vieron cómo se rompió y qué crocancia tiene. Esa es la textura que debe tener un pan de agua. ¿Sí? Y como este es un pan, se podría decir, de mayor calidad, va a quedar súper bien. Si es que ustedes le hacen más o menos como quien dice, con las indicaciones y aspectos que yo les doy, yo espero que les salga bien los productos. Profe, en este caso, pero este tipo de pan no tiene una durabilidad así extrema de 2 días, ya que al otro día se vuelve cauchoso. Sí, suele pasar. Pero al menos mi pan, ustedes ven, es más suave que el que está en el mercado. Ojo. La crocancia y la suavidad que tiene mi pan es más suave que el que está en el mercado. Y por ende la durabilidad un poco más también. Inge, una preguntita. Pauli. Sí, Inge. ¿Dónde está grabada sus clases? Es decir, ¿dónde los podemos ver las grabaciones? En la plataforma virtual, en el aula virtual van a subir la clase. Ojo, tuve un problema la primera parte. No sé si se suba toda la primera parte, pero lo que es la práctica o la clase demostrativa, donde hicieron la mayoría de consultas y donde se hizo la masa del pan y todo, esa parte sí está bien grabado y sí se va a subir. La otra parte tuvo un poco de complejidad para el principio, no sé qué pasó con mi Zoom o mi máquina. Ya voy a ir a averiguar qué le está pasando. Pero la mayor parte de la clase, como quien dice, la parte práctica, sí se va a subir. Ya, listo, Inge, gracias. Tenemos una complejidad. Mamá. No sé si se está escapando mucho gas. Te he dicho varias veces el tema de la válvula. Acercar. Profe. Dime. Dígame. El pan de agua no se supone que solo es harina y agua. ¿Por qué le pone mantequilla y manteca? No. Es que, verás, si tú le haces la masa solo de agua va a ser totalmente duro. Va a ser totalmente duro.
Yo todos los panes o los tipos de panes, como van a ver, yo parto de una masa base y por eso es que van a ver la diferencia entre el trabajo y el funcionamiento de cada ingrediente. Porque mi masa base le va a cambiar uno o dos ingredientes para hacer los diferentes tipos de pan. Como vieron, hice el pan de cachos y el pan de agua. Pero la única diferencia o el ingrediente que cambié al utilizar la harina y el agua. ¿Sí? Entonces, más o menos va a ser esa el funcionamiento, lo básico que se va a hacer con los panes. ¿Sí? Tratar justamente que vean cada materia prima cómo actúa. Entonces, si bien es cierto es pan de agua, pero no es que sea solamente agua y harina. ¿Sí? Tiene los ingredientes tal cual como los otros, pero se utiliza en mayor cantidad agua y harina. Eso sí. Y se le barniza justamente agua y harina, como pudieron ver. Miren. Qué crocante, qué rico. No es por ser mi pan, pero es bastante bueno. Es bastante bueno. Metimos 17:04, ¿no? O 5. 10 minutos igualmente. A los 10 minutos igualmente le reviso el horno y se le ve si hay que dar vuelta o no a la lata. Está escapando, está bajándose la temperatura. Está bajándose la temperatura, no está mejor. Ya verse más. Ahora sí, toca cambiar de válvula. Está súper rico. Le hiciste probar a las tías. Hay que ver la diferencia. Muchas gracias. Ya más o menos está 10 minutos. Voy a revisar el horno. A ver cómo estamos con él. Todavía están creciendo, están bastante bien. Están bastante bien los cachitos. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Creo que puedo
hacer eso. Quieren cambiarse las horas prácticas incluidas de los integrados. No sirves. Entonces, ¿qué te iba a decir Luis y Diego? ¿Desean trabajar la harina de chocho para coladas nutritivas como proyecto? Y ya quedarse con ese cuarto y quinto. Inge, sí sería bueno, Inge. Ya, listo. Entonces ustedes se quedan con ese proyecto para cuarto y quinto nivel, que ya sería ya también su trabajo de tesis. Y van a trabajar de una vez el tema de vinculaciones. Ojo, por si acaso, les recuerdo, tienen el tema de vinculación, tienen pendiente en su grupo las prácticas, si bien es cierto, ya la mayoría está empezando. No sé qué te dijeron a ti en KFC, Pedro. Es eso de las prácticas de las pasantías. Ya me llamaron del grupo de KFC el lunes a que vaya a una entrevista. Ah, ya vas a empezar. Sí, ya voy a empezar. Listo. Qué bueno. Como ven, ya casi también están los cachitos. Miren. Ya casi están. Ya casi están. Pero sí ven la diferencia un poco de un pan al otro y cómo es en este cambio la característica o lo que se destaca es cómo se ojea, cómo tiene esas hojitas, se podría decir. Ya casi está ya. Ya. Listo, miren. Miren cómo se ojea esas hojitas que tienen del trabajo de la masa, que es del hojaldre, que es un poco diferente. Ya casi está. Ya podemos apagar el reloj. Pero que se pongan la chompa. Listo, entonces esos son los productos que hicimos hoy día y que ya están casi completos. Lo que es el pan de agua y los cachos. ¿Ya le paga el horno? Sí. No,
Así está bien. Mira cómo están. Rafa, le zafaste así, ya le zafaste. Porque se está yendo gas. A ver, saco, le quitan. Listo. Eso es, chicos. Que tengan una buena tarde. Esta fue la clase de hoy. Este es, Gracias. Gracias. Gracias, profe. listo, este es el pan de Cacho. Sea un poquito más de esa lata que se lo más la otra. Sí. Listo. Sí, sale. Listo.